Muy bien, señores y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. A continuación, vamos a explicar la siguiente parte del presente continuo. La siguiente parte del presente continuo es hacer preguntas con este tiempo, ¿no? Entonces, vamos a dedicar esta sesión de clase a aprender cómo es que se hacen preguntas en presente continuo. Nosotros tenemos el título aquí, dice, Are you doing present continuous questions? ¿Ya? Present continuous questions. Muy bien, entonces para poder hacer preguntas, también tiene una estructura y nosotros la podemos apreciar aquí. Eh, la pregunta, mayormente, como siempre, va a partir de la oración positiva, ¿ya? Por ejemplo, vamos a repasar primero la oración positiva. La oración positiva, ¿qué nos dice? ¿No? Que tenemos los pronombres en la primera columna, I, he, she, it, we, you y they. Seguidamente vamos a tener el pronombre am, is, are. Y por último, el verbo en la terminación ing. Recuerden que el verbo en la terminación ing es el presente participio, es un verbo en presente participio. Pero no nos vayamos a confundir, simplemente vamos a decir que el verbo está con la terminación ing. En este caso sería I am doing, he is doing, she is doing, it is doing, o we are going, you are going, o they are going. ¿No? Esta es la construcción de la oración positiva. Para la pregunta, lo único que va a suceder es que el verbo to be, que se encontraba en la segunda posición, va a pasar a la primera. Es lo único que va a suceder. En este caso vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, am I working? ¿Estoy yo trabajando? ¿No? Y también tenemos con los singulares tercera persona. Entonces, is he working? Is she working? Is it working? Y también tenemos lo mismo con los plurales, ¿no? Are we working? Are you going? Are they staying? ¿No? Entonces, ¿qué es lo único que está pasando para hacer las preguntas? Lo único que está sucediendo es que el pronombre está pasando a la primera parte. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, ¿no? En plural, they are working in the park. Ellos están trabajando en el parque. Esta es la oración positiva, ¿no? Ahí está la construcción del tiempo de la oración positiva. Ahí está la oración positiva. Ahora, para recordar tenemos también nuestra oración negativa. Entonces sería they are not working in the park. Ellos no están trabajando en el parque. Muy bien, por último, ¿qué me quedaría? Lo que me quedaría hacer es la pregunta, ¿no? Tendría que hacer la pregunta. Pero recuerden una cosa, la pregunta siempre mayormente va a partir de la oración positiva. Entonces yo me voy a pegar a la oración positiva. ¿Y qué dice? ¿No? Acá dice, ¿cuál es la estructura? Si acá tengo la oración positiva, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es la forma de hacer la pregunta? Es que simplemente el verbo to be pase hacia adelante. En esta oración, they are working in the park, el verbo to be es are. Entonces lo único que tendría que hacer es pasar a la parte de adelante. Entonces yo tendría que hacer es are they working in the park y colocar el símbolo de interrogación. Siempre tiene que ir el símbolo de interrogación, ¿no? Para esta pregunta, ¿qué es lo que dice? ¿No? ¿Están ellos trabajando en el parque? ¿No? Muy bien, entonces estas serían las tres oraciones. La oración positiva y la oración negativa, ustedes ya las han trabajado. Lo que nos estamos centrando es ahora en tratar de identificar correctamente cómo es que se trabajan las preguntas, ¿no? ¿Cómo es que se trabajan las preguntas? Ahora, esta pregunta también tiene respuesta, y las respuestas cortas, en este caso, podría ser positiva. Yes, como estoy hablando en plural, sería yes, they are, si ellos están, o la negación sería no, they are not, no, ellos no están, ¿no? Son las respuestas cortas para esta pregunta. Son las respuestas cortas para esta pregunta. Are they working in the park? Si fuera positivo, yes they are.
Y si fuera negación, nos diría no, they are not, ¿no? Que es lo mismo que estamos apreciando aquí. Muy bien, en la parte de abajo nosotros tenemos las oraciones que ustedes van a desarrollar. Y en estas oraciones de aquí, que nosotros vemos, lo interesante es que me aparecen otro tipo de términos que quiero resaltar. Por ejemplo, me aparece esta palabra que es el why, el what. Solo quiero subrayar esto, what, ¿ya? Nuevamente me aparece el what, ¿ya? Y me aparece también aquí el where, ¿ya? Y me aparece aquí el who. Entonces, ¿qué significan estas palabras? Estas palabras son las famosas palabras llamadas question words. Son las famosas llamadas question words. A estas palabritas, el why, el what, el where o el who, se le llaman question words. Y entonces el question word tiene un orden, la cual voy a empezar a explicar ahora. Si ustedes pueden ver aquí dice study the word order, o sea, estudiar el orden de las palabras. Si obviamos, vamos a insertar aquí, lo que voy a hacer es simplemente voy a obviar, ¿ya? Voy a obviar esta partecita de aquí. Si ustedes obvian esta partecita, ¿ya? Esta partecita es la partecita del question word, yo la voy a obviar, ¿ya? ¿Qué dice? Entonces, lo que tengo aquí es la estructura de la pregunta, mira, del presente continuo. Está el verbo to be adelante, el pronombre o sujeto y la terminación del siguiente verbo con ing, ¿ya? Es la misma, mira, acá está esto, pronombre o sujeto y la terminación del verbo con ing. Si revisamos en la parte superior, la pregunta está también, ¿no? Verbo to be, pronombre y el verbo con la terminación ing. Lo mismo está pasando aquí. Pero, ¿qué se le adhiere a este gráfico? Lo que está pasando en este gráfico es lo siguiente, es que aquí le está adheriendo los question words, ¿ya? Y lo único que está haciendo es colocar el question word. Lo único que está haciendo al question word es colocarlo delante de toda la oración. Mira, este question word está yendo delante de toda la oración, ¿ya? Esa es la posición del question word. Entonces, lo que ustedes están observando en el ejercicio de arriba es lo mismo, es la construcción del presente continuo, solamente que se le ha agregado los question words, o sea, palabras que son especiales para poder hacer preguntas. En este caso vamos a repasar cuáles son los question words, ¿ya? Vamos a poner acá question words. Los question words, como ustedes pueden ver, es el what, el where, el when, el how, el who y el why. Esos son los question words. De repente, claro, hay uno más que estoy obviando, que es el which. ¿Ya? ¿Qué significa cada uno de estos? El what significa qué, el where significa dónde, ¿no? El where significa dónde, el when significa cuándo, el how significa cómo, el who significa quién, el why significa por qué y el which significa cuál, ¿no? Esos son los question words. Estos son los significados de los question words, ¿ya? Esos son los significados de los question words. Esos son los significados de los question words. Y como la regla lo dice, nosotros vamos a encontrar a los question words. ¿Dónde los vamos a encontrar? De la formulación de la pregunta, que ya saben que el verbo to be va primero, el pronombre o el sujeto en la parte segunda, y después la terminación del verbo ing como final, lo voy a encontrar en la parte de adelante. Entonces, si nosotros revisamos las oraciones de acá arriba, exactamente, ¿no? Bueno, voy a ver las dos primeras. Acá dice, ¿no? Why are you wearing a coat? It's not cold. Entonces vamos a ver, ¿qué significa why?
En este caso, why significa ¿por qué? ¿No? Entonces acá diría ¿por qué? El verbo ser y estar. Estás, tú. El verbo wearing es el verbo, en este caso el verbo wearing es el verbo, wear es el verbo usar. ¿Ya? Wear es el verbo usar. Pero en este caso, como estamos trabajando en presente continuo, tiene que terminar en ing. Why are you wearing a coat? Coat que significa abrigo. ¿Por qué estás tú usando un abrigo? Y responde, ¿no? It is not cold. No hace frío. O sea, ¿por qué estás usando un abrigo si no hace frío? ¿No? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es justamente eso, ¿no? Lo que tienen que hacer es traducir las siguientes oraciones, ¿no? En este caso sería, ¿por qué estás tú usando un abrigo si no hace frío, ¿no? Lo mismo va a pasar aquí, ¿no? What is Paul doing? Recuerda que este what es la contracción. Lo mismo aquí, where es la contracción con los question words, ¿correcto? Son las contracciones, son las contracciones. Entonces no se vayan a confundir cuando lo vean, son las contracciones. Las contracciones se hacen con los apóstrofes, ¿ya? Se hacen con los apóstrofes. Se hace con los apóstrofes. Acá también lo que te voy a hacer es colocar el apóstrofe, no son los apóstrofes. Son los apóstrofes. Muy bien. Entonces, esos son los question words. Vamos a dar una repasadita siempre para poder ayudarlos, ¿no? Feel es el verbo sentir. Rain es el verbo llover. Wear es el verbo usar. Do es el verbo hacer. Acá, go es el verbo ir. Y wait es el verbo esperar, ¿no? Es el verbo esperar.